Buen día tengan todos ustedes, amigos y amigas. Bienvenidos a este canal de YouTube. No se les olvide darle me gusta, su like, bajo la campanita, píquenle, puchen, echen la mano, chingado. Señor presidente, buenos días a los presentes. Muchas felicidades a ustedes por estar aquí. Presidente, usted ha sido ¿qué opina de que en Puebla, Néstor Camarillo, cercano a Alito Moreno, se hizo pasar por indígena para quedarse con la candidatura al Senado? Va a ser senador en la primera minoría. Lo comento sobre todo porque la comunidad indígena en Puebla está muy molesta. Hubo una marcha ayer porque el tribunal ratificó la candidatura del priista que no es indígena. Ese es un caso, presidente, que si revisamos las acciones afirmativas hay varios candidatos que lo están haciendo, no son indígenas y ocupan estos lugares. ¿Qué opina de esta usurpación? ¿Cómo podría cambiarse la legislación para evitarlas y garantizar que los verdaderos indígenas sí tengan oportunidades de llegar a esos puestos? Bueno, pues hay la posibilidad de hacer una reforma electoral y tener más cuidado para que los representantes de las culturas, representantes de jóvenes, de los que tienen posibilidad de inscribirse como candidatos, pues sean auténticos, que no haya simulación. Eso se puede corregir hacia adelante. Ya pues estamos por finalizar el proceso electoral, ya están por llevar a cabo la calificación de las elecciones en el Tribunal Electoral. Ya no podría legalmente hacerse nada, pero sí hay una iniciativa de reforma a la ley electoral y puede cuidarse el que se cumplan los requisitos y que no haya falsedad. También en el caso de los candidatos migrantes, mujeres, hombres, y poder actuar con honestidad, que los partidos cumplan y actúen con honestidad. Eso es lo que puedo comentarte. Gracias, presidente. Nos hacen llegar una denuncia, se trata de una empresa de la rama de la salud, de los beneficiados con negocios millonarios y del llamado cártel de las pruebas milagro, que al parecer no cuentan con el sustento legal, permisos y protocolos ante COFEPRIS para ofrecer sus servicios y que han defraudado a empresas laboratorios mexicanos. Una de las empresas se llama Timser, laboratorio de investigación con patente sin sustento aparente como las marcan la ley. Son dueños de una prueba innovadora, entre comillas, llamada Preventix, para la detección de cáncer cervicuterino, con una muestra de sangre bajo un proceso realizado mediante un esquema tradicional. En la denuncia que nos comenta que los insumos son ingresados al país de manera ilegal, ya que no cuentan con el supuesto registro sanitario. También nos comentan que la empresa no está dada de alta en el padrón de importadores y para poder hacerlo y tampoco para poder exportar. Dicha empresa, como toda millonaria, tiene relaciones y derivado a un juez le concede un amparo para continuar con actividades sin sustento alguno ante COFEPRIS. Las pruebas milagros como Preventix nos comentan que consistentes si existe una exigencia válida por los falsos resultados. Presidente, los afectados por esta denuncia piden si podría intervenir la Secretaría de Salud para revisar el caso de esta empresa. Sí, nos dejas la nota, la denuncia, y se lo vamos a encargar a Alejandro Schwartz, que es el director de COFEPRIS, para que haga la investigación y se presente aquí el resultado. Muy bien, muchas gracias. Ya por último, presidente,
El pasado 19 de julio, usted comentó en este espacio que su gobierno podría asumir una parte del proyecto de justicia social acordado con extrabajadores ferrocarrileros y que usted podría hablar con la próxima presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, para que la otra parte pudiera darse en dicha gestión. Los extrabajadores integrados en el Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical se reunieron el 29 de junio con autoridades de la Secretaría de Gobernación, quienes le informaron que saben de este ofrecimiento, pero que no han recibido de Presidencia ninguna indicación sobre cuáles podrían ser las condiciones del pago de esta parte o bien de la firma del acuerdo para realizarlo. La pregunta de los ferrocarrileros es sobre la posibilidad de que antes de que termine su administración se podrá solventar o por lo menos una parte de este acuerdo ya establecido con Segov desde el año pasado. Sí, que vean hoy o mañana a la secretaria de Gobernación, que los reciba para ver cómo podemos ayudarlos en los términos en que se habló. Si no se puede entregarles todo el apoyo ya en el tiempo que nos queda, poder hablar con la presidenta electa para que en el tiempo que ella va a estar gobernando pueda hacer justicia. Hay que ver también cuáles fueron los compromisos que se adquirieron, porque esto viene desde la privatización de los ferrocarriles. Quedaron estos compromisos de ayudar a los trabajadores y nunca se ha hecho. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer nosotros. Muchas gracias, presidente. No me presenté, Julio Mar Pero Gómez. que hoy mismo, mañana, que hablen con Luisa, si existe la responsabilidad del gobierno, aun cuando esto haya sucedido en la época de Zedillo, sí, nosotros empezar a reconocer los daños o el compromiso que se hizo con los trabajadores ferrocarrileros. Sí, le comentaba, presidente, pertenezco a al medio Agencia de Medios Digitales del Pacífico y preguntamos cuándo nos visitará en Baja California Sur con la presidenta electa. Ya por último, muchas gracias. Sí, vamos a estar esta semana, vamos a estar en Los Cabos, vamos a inaugurar una clínica del ISSSTE en Los Cabos y vamos juntos, va la presidenta electa, la próxima presidenta constitucional, vamos a hacer una gira por el norte, vamos a Chihuahua, a Juárez, también a la inauguración de un hospital del Seguro, luego vamos a estar en Los Cabos, en la inauguración de este hospital del ISSSTE, vamos a inaugurar el hospital de Culiacán y vamos a estar también en Tepic, en Nayarit, el fin de semana próximo. Vamos a hacer una evaluación de todo el plan Tepic, son muchas obras que se están llevando a cabo. Entonces vamos a hacer este recorrido y la próxima semana, el próximo fin de semana, después de vamos a terminar ya de recorrer todos los estados, todas las entidades federativas con la presidenta electa. Vamos a estar en Colima, en Michoacán, en Jalisco, en Nuevo León, básicamente, ya terminamos.
desde que empezamos a hacer esta gira juntos, ya nada más nos quedan 2 fines de semana. Ayer estuvimos inaugurando la ampliación de la carretera La Ventosa a Cayucan y un camino de Hidalgotitlán a Minatitlán. Ayer, antier, estuvimos evaluando el tren, la construcción del tren de Palenque a Coatzacoalcos, y también inauguramos la refinería de Dos Bocas, sobre todo el que ya está produciendo de Dos Bocas. Ya ayer esa refinería produjo el 10% de toda la gasolina que consumimos diariamente. Y yo espero que en una semana, en 15 días, va a estar produciendo el 20% de toda la gasolina que consumimos en el país. Esa refinería fue algo muy importante porque se hizo en muy poco tiempo, con costos bajos. No se hace una refinería en ese tiempo y con ese precio, con esa inversión, con ese costo, en ningún lugar del mundo. Y habían transcurrido 34 años sin que se hiciera una nueva refinería en el país. Todo el periodo neoliberal o neoporfirista decidieron los tecnócratas corruptos vender petróleo crudo, vender materia prima y comprar las gasolinas. Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. Así se puede sintetizar, resumir lo que fue la política petrolera en todo el periodo neoliberal. Los malditos vende. Ahora no es así, porque cuando llegamos al gobierno se compraba el 90% de la gasolina que consumíamos en México. Ahora, como se repararon las 6 refinerías que existían y se compró una refinería en Texas, en Houston, una refinería que es de México, que es de la nación, y como ya se construyó o ya está operando la de Dos Bocas, pues ya estamos importando solo el 10% de las gasolinas, del 90% que importábamos al 10%. Y ya tenemos en proceso de construcción 2 coquizadoras que son en realidad refinerías, porque se trata de convertir el combustóleo en gasolinas, una en Salina Cruz y otra en Tula. La de Tula, la primera etapa, la vamos a inaugurar en agosto, y la segunda etapa de Tula final de año, en diciembre, y ya empezamos con la coquizadora de Salina Cruz. Están trabajando, ¿cuántos obreros en Salina Cruz? cerca de 6,000. Cerca de 6,000 trabajadores en la planta que se está construyendo en Salina Cruz. Esa va a estar
para el 2026. Pero ya con estas dos plantas nuevas vamos a ser autosuficientes. Es decir, ya no se va a comprar ni la gasolina, ni el diésel, ni la turbocina en el extranjero. Eso es lo que se ha logrado y por eso nos dio mucho gusto ir a Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, a constatar de que ya está produciendo la refinería de Dos Bocas. Nos cuestionaban mucho de que no comenzaba a producir, ya está produciendo la refinería. Ya ven cómo nos trae, que están pendientes de todo. Ayer estaba viendo un reporte, yo creo que del Reforma, de algún periódico, de que el Tren Maya está descarrilado, ¿no? Yo cuando vi eso me preocupó porque es como que se descarriló el Tren Maya. Y no, era que ellos hacen sus cuentas, ¿no? Sí. Y hablan de que es más el gasto de operación que la utilidad. Pero acabamos de empezar todavía. Y cualquier empresa, ¿sí?, pública o privada, pues lleva o le lleva tiempo conseguir sus puntos de equilibrio, pero con nosotros son muy exigentes. Cuando hicimos el aeropuerto, como no pudieron hacer una gran tranza con la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco, muchísimo dinero se iban a robar y decidimos no hacer ese aeropuerto, sino construir el aeropuerto en la base aérea de Santa Lucía. Y ya se construyó en muy poco tiempo, 2 años y medio, el aeropuerto Felipe Ángeles, que es uno de los mejores aeropuertos de México y de los mejores aeropuertos del mundo. Y nos ahorramos 120,000 millones de pesos. Como quedaron así enojadísimos, todavía no se les pasa el coraje. Decían que no se paraban ni las moscas en ese aeropuerto, que no era utilizado por nadie, que espantaban, que aparecían fantasmas, la Llorona. Y pues ¿qué creen? Que ya ahora ese aeropuerto es el principal aeropuerto de carga de todo el país, es el que más carga mueve en todo el país y ya es autosuficiente, es decir, ya lo que obtiene de ingresos es más que lo que requiere para su operación. Y ese lo inauguramos el 21 de marzo del 2020. Y ya está operando muy bien. Entonces, lo mismo de la refinería. Yo creo que lo que más les molesta, más que el Tren Maya, porque ellos saben qué hicieron, privatizaron los ferrocarriles. Habían trenes de pasajeros que se empezaron a hacer desde la época del presidente Benito Juárez y se llegaron a tener 30,000 kilómetros de vías férreas. Estaba comunicado el país
con trenes de pasajeros. 150 años más, porque el primer tren de pasajero que se inauguró fue el de México a Veracruz, 600 kilómetros, y se inauguró en 1873. Y a partir de ahí empezaron a construirse vías férreas y se comunicó todo el país, porque antes, para ir a Quintana Roo, era por barco, cuando Quintana Roo tenía muy poca población, pero además durante el Porfiriato querían quitarle las tierras a los campesinos, a los mayas, y ellos lucharon para defender sus tierras. Entonces Porfirio Díaz mandó a militares a exterminarlos. Allá estuvo este hombre que luego traicionó a Madero, Victoriano Huerta, allá por donde ustedes viven, en Acumal, Chan Santa Cruz, Carrillo Puerto, por ahí, y por que había muchas enfermedades, y por la represión llegó a vivir muy poca gente, y allá también llevaban a los presos que se oponían al porfiriato. Fue una cárcel, Quintana Roo. Le llamaban la Siberia tropical, porque en Rusia había una región fría, de las más frías, y ahí estaba la cárcel de los zares, y era la Siberia donde mandaban a todos los opositores. Entonces, la Siberia del trópico, en México, en el Porfiriato, era Quintana Roo. En ese entonces tenía como 24,000, 25,000 habitantes, mientras Yucatán tenía 300,000. Y ahora ya Quintana Roo tiene 2 millones y Yucatán tiene también lo mismo, 2 millones. Y eso que era cárcel y que era la Siberia, que era un infierno verde y había mucha represión y querían desaparecer a sus antepasados que resistieron. Bueno, ahora es el paraíso. Es de las zonas más bellas, no solo de México, sino del mundo. Entonces, aparte de que juegan ustedes ahí softball, están en el paraíso. Presidente, el aeropuerto se inauguró en el 22, hace apenas 2 años. El AIFA. El 22. Ah, en el 22. Sí, hace apenas 2 años, sí. Sí, yo dije 20, ¿no? 20, sí. Sí, el 22. Y acabamos también por allá, muy cerca, en Tulum, de inaugurar el nuevo aeropuerto. ¿Saben en cuánto tiempo se construyó? En 15 meses. Los ingenieros militares que nos ayudaron, que es también un aeropuerto bellísimo, pero como Mara lo planteó, lo importante es que el tren, que toda la gente que llega a Cancún, que pueda internarse, porque todo el desarrollo desde que comenzó el auge turístico en Cancún
desde 1970, porque no había nada. Cuando empezó el auge, todo fue Cancún, y sí hay que agradecerle mucho a Cancún, porque es el lugar después de México que más se conoce en el mundo. Habla uno cuando va al extranjero de México y mencionan Cancún y también Acapulco, pero últimamente Cancún. Entonces llegan pues como 30 millones. Sí, 31 millones de pasajeros cerramos el año pasado. De turistas. Y el aeropuerto internacional de Tulum ya tiene casi 600,000 pasajeros, y hoy se da a conocer que Detroit hace ya también en la... Sí, ya están llegando vuelos del extranjero al nuevo aeropuerto de Tulum, pero todos esos turistas que llegan a Cancún, pues antes y todavía llegan, como Mara lo planteó, por el mar, que es bellísimo, el mar Caribe, y el sol, mar y sol. Pero ahora, con el tren, se van a internar, y en Quintana Roo, por ejemplo, todo su desarrollo era en el norte de Quintana Roo, pero Otompe Blanco, Morelos, incluso Lázaro Cárdenas, el mismo Tulum, no se conocían. Todo el desarrollo estaba allá en la punta, en Cancún. Entonces ahora ya los turistas, quienes visitan México, ya no solo llegan a Tulum, a Cancún, van a Tulum, ¿sí? Y de ahí ya hacia Chetumal, y de Chetumal a Campeche, y de Campeche hasta Chiapas, Palenque. Entonces ya no son 3 días o 5 días, puede ser que tarden recorriendo en el tren 15 días, y se están arreglando todas las zonas arqueológicas. Entonces todo esto va a ayudar mucho al desarrollo del sureste, sobre todo de Quintana Roo. Y lo que planteó Mara pues también es real. Solo el Tren Maya son como 150,000 millones de pesos que hemos invertido, porque no es un gasto, es una inversión, y no fue deuda, sino presupuesto público. ¿Por qué alcanzó? Porque como ya no se roban el dinero, ya no permitimos que se roben el dinero, el presupuesto alcanza, rinde, porque lo que más perjudicaba a México, y eso no hay que olvidarlo, era la corrupción. No era la falta de presupuesto, sino el bandidaje oficial. Unos cuantos se dedicaban a saquear, y por eso nuestro país se volvió un país con muchas desigualdades. Unos cuantos aparecen en la lista de los más ricos del mundo, multimillonarios, y millones de mexicanos en la pobreza. Ahora las cosas están cambiando. Ahora se atiende a todos, se respeta a todos, se escucha a todos, pero se le da preferencia a la gente más humilde.
a los campesinos, a los obreros, a los pequeños comerciantes, a los profesionales, a la mayoría del pueblo. Y también de esa manera, al ayudar a la mayoría del pueblo, al ayudar de abajo hacia arriba, que haya buenos salarios, que la gente tenga para comprar sus necesidades, digo, sus productos básicos, cubrir sus necesidades básicas. Al tener más recursos, porque hay trabajo, porque hay mejores salarios, pues ¿qué pasa? Pues la gente tiene para comprar y vende más Chedraui, ¿cómo se llama? Walmart, Bodega Aurrerá, ¿no? Se beneficia el comercio, y si se compran más mercancías, se beneficia el comercio y se benefician las industrias, y así se beneficia toda la economía nacional. Entonces, eso es lo que podemos comentar. Nancy Rodríguez. Gracias, presidente. Nancy Rodríguez, de Oro Sólido y de Empuje Migrante. Buenos días a todos. Presidente, pues, ¿cuál es el informe que puede dar a los mexicanos acerca de este día, el lunes negro que le llaman? Y si me hace favor, también la posibilidad de que pudieran venir los expertos de su gobierno, presidente, a explicarnos esto, porque, bueno, pues aquí, por ejemplo, ya se está dando a conocer que Warren Buffett ha vendido el 50% de sus acciones de Apple y 3.800 millones de dólares del Banco of America en los últimos 12 días. También dice que Warren Buffett vendió más acciones en el último trimestre que en cualquier otro trimestre. También están revelando que Nancy Pelosi vendió acciones de Microsoft. Entonces, presidente, pues ahorita como está la desinformación en algunos medios, y a nosotros nos interesa muchísimo no nada más el derecho a la información, sino el derecho a la verdad. Entonces, qué mejor que su equipo hacendario, financiero, incluso, ¿por qué no?, el Banco de México. Yo creo que sería una coyuntura muy importante para que nos informaran. Sabemos que crecieron las reservas de México, del Banco de México, así es que pudiéramos tener informe real, verídico, de parte de su equipo, presidente, y cuál es la información que nos tiene, si me hace favor. Bueno, hay esta inestabilidad económica, financiera, no sé qué esté sucediendo, cómo abrieron los mercados hoy. 75 el dólar está por alcanzar los 20 pesos. 19.75 está. 19. Sí. 55, bajó, estaba en 19.70, pero bajó. Sí, mire, a finales de la semana pasada, como el jueves, empezó una situación de inestabilidad atribuida fundamentalmente a un dato que se dio acerca del crecimiento del desempleo en Estados Unidos. A ver si podemos conseguir el dato. No fue mucho el crecimiento, creo que estaban en 3.9, subieron a 4.5, ahora lo podemos ver. Y esto puso nerviosos a los mercados financieros y afectó a nivel mundial
en cuanto al tipo de cambio en los países. En el caso de México, hubo una pérdida para el peso, no muy significativa, pero sí se incrementó hasta más de 19 pesos, 19.18 por dólar. Esto no había pasado. De todas maneras, nos quedamos sí, esta es la crisis que se origina en Estados Unidos y tiene un impacto mundial. A ver si podemos ver lo del peso nuestro. Entonces nos afecta a nosotros y afectó. Que Carlos te mande dos gráficas que nos envió. Sí. Aquí está. ¿Este es hoy? Sí, sí, Sí. Ese es el peso, llega a 19.55. Nosotros tenemos todavía así, tenemos un margen de protección. No nos afecta tanto porque nuestras finanzas están muy fuertes. Desde luego somos vecinos de Estados Unidos, hay integración económica y afecta a todo el mundo, afecta en Japón, afecta en todos lados, pero nosotros podemos resistir un poco más por dos razones. Una, tenemos reservas suficientes, récord del Banco de México. Pon cuántas reservas tenemos del Banco de México. De favor, nunca se había tenido tantas reservas, nunca como ahora. Y lo otro que nos ayuda es que en todo el sexenio el peso se ha apreciado, se fortaleció el peso. No nos ha pasado lo que sucedió desde Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto. Y ahorita van a ver lo que pasó. En todos esos gobiernos se devaluó el peso. Y en el nuestro no se ha devaluado en el sexenio. Es la primera vez en 50 años
que nuestro peso no se devalúa. Claro, estábamos en primer lugar a nivel mundial en cuanto a fortalecimiento del peso con relación al dólar. Con esto que está pasando a partir del jueves, el marco suizo se fue, ocupó el primer lugar. Sí, el franco suizo, sí. Pero de todas maneras, miren, aquí estábamos, nos quitaron el primer lugar el jueves, hasta el jueves, por esa crisis, pero nos quedamos en segundo. Pero miren acá, todos los que han caído. Miren el dólar canadiense, 4.4, el euro, 3.7, y bueno, ya hay unos. El yen, creo que 29, menos 29, el yen japonés. Bueno, sí. El rublo ruso cayó 77 y el de nuestros hermanos brasileños 48%. Pero van a ver, esto es lo que demuestra que ha funcionado nuestra estrategia económica, porque nos agarra esta crisis financiera debilitados y nos afectaría muchísimo. Miren las reservas, 221,000 millones de dólares. Es histórico. Nunca. ¿Ese es qué? No, pero córrela atrás. Llegamos a tener de reserva en la época de López Portillo 1,000 millones de dólares. Ahora lo vemos. Entonces, esto nos hace fuertes ante cualquier contingencia. No, pero este es también del 18. Este es el comportamiento, son los 221,000 que tenemos ahora. Este es nada más nuestro sexenio. ¿Cómo las agarramos? En 173,000 y las tenemos en 221,000. 50,000 millones de dólares más. Pero quiero que se vea el periodo neoliberal. A ver si Carlos nos las manda. Hasta el 96.
Sí, en el 96 eran 15,000 millones de dólares para 221. Entonces, eso es lo que podemos explicar. De todas maneras, si es necesario, a mediados de la semana vamos a esperar, porque siempre que hay una información así que produce intranquilidad en los mercados financieros internacionales, hay una tendencia también al control, a que se restablezca el control. Lo único que no me gusta, ¿sí?, eso de lunes negro. ¿Por qué no lunes blanco? Pues sí. ¿O de otro color? Rosa. Así es, presidente, y para que no le echen la culpa, porque seguramente le van a echar la culpa del lunes blanco. También, presidente, fíjese que por extorsión metieron a la cárcel a un periodista de nombre Arturo Rueda, del diario Cambio. Lo grabaron, igual que a López Dóriga. Hay un video de prueba pidiendo 10 millones de pesos a funcionarios de Morena en el estado de Puebla. Estuvo unos meses en la cárcel, salió mediante una fianza y este sábado lo sentenciaron a casi 3 años de prisión, presidente. Pues además del delito de extorsión de este supuesto periodista, lo acusan de lavado de dinero. Esto es muy común, presidente, en los estados de la República y pues también aquí en la capital, estas extorsiones por parte de algunos comunicadores que tienen una pluma, una cámara, un micrófono. Entonces, presidente, pues yo le quería preguntar si usted haría un llamado a los integrantes de su movimiento, precisamente de Morena, para que no se dejen extorsionar, obviamente pues que se porten bien, ¿verdad?, que no anden en actos de corrupción, pero en este caso, como también el de López Dóriga, pues era un abuso, una extorsión a esta empresaria. Hace unos años también se le denunció ante la PGR a López Dóriga y bueno, no sabemos en qué quedó, si se arregló o bueno, eso fue lo que le valió también la salida de Televisa. Esto también se vive mucho en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en los congresos locales. Esto también pues forma parte de esta transformación que se está viviendo en nuestro país, el hecho de que a este periodista su movimiento de Morena allá en Puebla pues le hubiera puesto un alto. Incluso ayer subimos el video donde pues él habla y pide que se equivoca, que su medio se equivocó, porque los medios dicen que también se equivocan, ¿no? Entonces es verdaderamente deleznable. También la empresaria Aramburu Zavala, que fue la que demandó por extorsión a López Dóriga, dijo que ella no quiso caer en esta extorsión y que por eso es de que lo denunció ante la PGR. Entonces, también a los empresarios, presidente, sufren extorsión por parte de estos pseudocomunicadores. Entonces, pues no sé sus impresiones en relación a este primer punto, presidente. Bueno, poco a poco se tiene que ir acabando todo ese periodismo mafioso o esas prácticas, ¿no?, de extorsión que se dan
en el periodismo y también en la política y en la administración pública y, como tú dices, en las empresas. Se tiene que ir avanzando para desterrar la corrupción del país en todos los niveles, en todos los órdenes, en todos los ámbitos. Cero corrupción. Es un mal que más daña, es el mal que más daña, ¿sí?, a un país, a una nación, y hay que desterrarlo. Se ha ido avanzando y yo espero que se siga avanzando y también diferenciar lo que son los contratos de publicidad, que son legales, que una empresa necesita publicidad, hace un contrato con una empresa. El mismo gobierno puede tener contratos de publicidad para dar a conocer sus acciones. Lo que está mal es que el dinero del gobierno o de las empresas se utilice para actos de corrupción, por ejemplo, para proteger a corruptos, para chantajear a autoridades y obtener prebendas. Si no me das, te voy a estar golpeando, te voy a estar calumniando, te voy a estar difamando impunemente. Y eso lo puede hacer un periodista no tan famoso de un estado, de un municipio, hasta las grandes cadenas de televisión y de radio. Ahora que pasaron las campañas, era evidente. Ya no voy a mencionar la televisora, pero se le lanzaron. Es que ayer estuve en Veracruz y me contó Rocío Nale de cómo fueron a extorsionarla. Creo que le pedían una televisora 200 millones de pesos. ¿Cuál televisora, presidente? No. Hagan ustedes la investigación, pero 200 millones porque supuestamente tenían, pues de Dos Bocas, tenían información de corrupción, como ella había estado de directora, que por cierto lo hizo muy bien, encargada de la obra de Dos Bocas, gracias a ella se avanzó. Entonces, supuestas facturas, ¿no?, en donde demostraban que había permitido la corrupción y la acusaban de tener propiedades, incluso a su esposo, de tener una residencia en Nuevo León, y presentaron la escritura.
y resultó que era un homónimo, un señor que se llama igual que el esposo de Rocío. En plena campaña, y hay un programa en esa televisora en donde la acusaron de ratera. Televisa. Porque no entregó los 200 millones. Y estoy seguro que esos 200 millones no iban para la empresa, sino para los conductores. funcionarios. Entonces se da mucho, porque siempre se habla del chayote, ¿no? Y se le carga la mano al del sobre, que son 3,000, 5,000, 20,000 pesos, 30,000, ¿no? Allá en los municipios, los estados, ¿no? También, porque el periodista está muy mal pagado, los periodistas. Antes, en los periódicos, lo único que le daban era la credencial y a ver qué hacían. Pero siempre es como cuando nos tenían bien choreados de que la corrupción eran nada más los agentes de tránsito, los mordelones, y las tarascadas de arriba no eran corrupción, eran negocios. Era el de tránsito, ¿no? Todavía había un instituto internacional, existe, que es el bloque conservador, no el de Claudio, sino otro, de transparencia. Hacían encuestas para ver cuánta corrupción había en un país y dejaban una cartera con 1,000, 2,000 pesos en ciertos lugares, y en la cartera ponían el nombre y la dirección del dueño. Y entonces ahí veían qué nivel de corrupción había, cuántas carteras devolvían, que hablaban, oiga, usted dejó su cartera, porque aquí está su... y cuántas carteras no se devolvían. Y así medían la corrupción, pero no medían la corrupción arriba. Antier o ayer estábamos hablando de cuando compraron en el sexenio pasado una planta de fertilizantes. Primero privatizaron los fertilizantes y luego, cuando hicieron el Pacto por México, que fue pacto contra México, que entraron todos los partidos, menos nosotros, compró el gobierno una planta de fertilizante que estaba arrumbada. O sea, primero la privatizó y luego la compró, porque son privatizadores y son estatistas, porque lo que les interesa realmente es el dinero, el chanchullo, la tranza, y el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Así es. Y compraron la planta
que ya estaba convertida en chatarra, a lo mejor costaba como 50 millones de dólares, pagaron como 300 formalmente, pero luego invirtieron, porque como estaba inservible, le invirtieron 500 millones de dólares más, de modo que lo que costaba 50 millones de dólares terminó costando al Estado, al gobierno, al pueblo, 1,000 millones. O sea, que se robaron 950 millones de dólares. ¿Cuánto eso es en pesos? Aún a como está ahora. ¿Cuánto? 18,000 millones de pesos en una operación. 18,000 millones de pesos. Pudo ser en ese año la operación más lucrativa del mundo. El negocio fraudulento más importante del mundo. Pues por eso no avanzábamos. Ahora no se permite la corrupción y el presupuesto le llega a la gente, nos alcanza para que haya pensión a adultos mayores, pensión a personas con discapacidad, Sembrando Vida, becas para estudiantes, y tenemos economía fuerte. ¿Por qué no alcanzaba? Porque era una gran sangría la corrupción. Como ayer lo recordé y siempre lo recuerdo, a mi paisano finado, don Serafín Fernández, que decía: Tabasco tiene todo, hay de todo, pero se lo clavan todo. Así estaba el país, México, un país bendito, con recursos naturales, con cultura, con belleza, con un pueblo trabajador, y sin embargo no podía salir adelante su pueblo en la pobreza por la corrupción. Entonces, ahora con lo de los medios, yo creo que van, a partir de lo que sucedió hace 2 meses, que fue un parteaguas, como se dice pomposamente, un parteaguas, una ruptura, van a tener que buscar un método distinto de informar, porque no funcionó toda la campaña de guerra sucia. Esto que estamos hablando de Veracruz, decían, está empatada, está arriba la oposición, va a perder Rocío Nale. Me cuentan, no sé si sea cierto, porque aquí viene de todos lados a informarnos el pueblo. No tenemos gente encargada de espionaje, pero sí de inteligencia. Me dicen que
hasta los reunieron a los grandes empresarios en el club de industriales y les mostraron encuestas antes de la elección, en donde iba a ganar el candidato de la oposición en Veracruz. Esto también lo hicieron para la presidencia, también en el Club de Industriales. Les mostraron unas encuestas de, ¿cómo se llama la empresa esta famosa? Massive Caller. Massive Caller. Tenían ahí a todos los grandes industriales, empresarios. Yo ya se los había advertido y lo saben ellos, porque me reuní como 6 meses antes. Les dije, no se vayan a dejar engañar, que no les vayan a timar. La gente, porque es que ellos están muy desconectados, son como 2 mundos, están divorciados del pueblo, no recogen los sentimientos de la gente. Pero además, como son clasistas, no todos, pero sí, algunos, para ellos el pueblo no existe, el pueblo es tonto, y tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Entonces, no, hombre, todo se resuelve con la televisión, con la radio y con los periódicos y con las redes sociales. AMLO, presidente narcotraficante, que recibió dinero del cártel de Sinaloa y duro y dale con eso, con los sistemas automatizados que compran publicidad, que son robots. Todo esto se tiene que ir sabiendo poco a poco cómo funciona, porque son millones de mensajes, nada más que no son de personas. Ya todo es oprimir un botón y eso se reproduce muchísimas veces. Entonces, todo eso fracasó. En el caso de Veracruz, obtuvo de ventaja Rocío Nales 27% de ventaja. Me dio hasta gusto porque el puerto de Veracruz, mis paisanos los choreaban mucho y la gente del puerto, mis paisanos, jarochos, pues son muy inteligentes. Mucho, muy inteligentes. Y estaban muy conservadores. Y ahora demostraron lo que son. Muy avispados. Sonó el arpa y la jarana. Y ganó la transformación en el puerto de Veracruz. Y en todos lados. Entonces, se tienen que replantear los medios, todo esto. Y es muy importante, muy importante, 2 cosas. Ahora vamos a tener un congreso, ¿verdad?
un encuentro de comunicadores independientes. Es importantísimo para seguir combatiendo el llamado poder mediático, porque los potentados controlan los medios convencionales, los periódicos, las revistas, las estaciones de radio, las televisoras, con honrosas excepciones. Hay que aprender ya, bueno, a leer los periódicos, a verlos con cuidado, a escuchar con cuidado la radio, a ver con cuidado la televisión, las redes sociales. Hay que seguir con eso y hay que impulsar mucho todo lo que tiene que ver con las redes sociales, con el trabajo creativo, intelectual de muchos ciudadanos de redes sociales. Hay mucho potencial, no de los periodistas de antes o en la concepción del periodismo que se ejercía anteriormente, sino ya en las redes se puede estar haciendo análisis, se puede estar replicando, contestando mentiras, falsedades, denunciando. Ojalá y eso siga creciendo. Esa es una cosa que va a ayudar mucho, no solo en México, sino en el mundo. Y lo otro es ir pensando, y esto para los científicos de las naciones, los centros de investigación como el CONACYT, para crear plataformas independientes, porque no es posible que los dueños de las plataformas más utilizadas sean los más ricos del mundo. China ya tiene sus propias plataformas y bueno, ha creado su tecnología. Yo pienso que cada